¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a domingo 7 de abril, domingo de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Aleluya. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué hacía Tomás fuera de esa casa donde todos los demás discípulos estaban reunidos? ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos. No sabemos qué estaba haciendo Tomás, pero ciertamente esta ausencia de Tomás hizo que Jesús a los 8 días se volviera a aparecer en medio de sus discípulos. Y recordemos que esta frecuencia marca también el hecho de que nosotros nos reunamos cada domingo, cada 8 días, el primer día de la semana. Esta frecuencia la marcó el Señor y por eso cada domingo, cada 8 días, cumpliéndose el día de la resurrección, nosotros nos congregamos para celebrar la Eucaristía. Y Jesús tuvo un acto de misericordia con Tomás y con todos los demás. Jesús no escatimó gesto alguno para darnos a entender cuánto nos amaba y cómo quería que los discípulos estuvieran convencidísimos de que era Él, de que no era un fantasma y de que Jesús había resucitado. Ellos eran los primeros que tenían que estar convencidos de la resurrección del Señor. Y una de esas formas era meter sus manos en el agujero de los clavos, en la herida del costado. ¿Qué más podía pedir Tomás? ¿Y qué más podía darnos el Señor como muestra de que era Él? Por eso, ante ese acto de misericordia, de compasión que tuvo Jesús con la incredulidad de Tomás, incredulidad que nos ayudó muchísimo a nosotros, porque podemos también decir junto a Tomás: Señor mío y Dios mío, y declararlo Mesías, Hijo de Dios, para que se haga en verdad en nosotros lo que las lecturas previas nos han dicho, reconocer que Él es el Mesías y encontrar salvación en ello. Pero Jesús le dice: tú crees porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Y ahí estamos tú y yo, que creemos porque el Espíritu Santo ha dado testimonio en nuestro corazón, no porque hayamos visto nada, no porque lo hayamos visto a Él necesariamente, sino porque la fe nos la ha regalado el Espíritu Santo y creemos por eso. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús, de las que no están escritas aquí, pero las hizo, y todas ellas son signos de gran misericordia. Líneas antes, el Señor hizo otro acto maravilloso de misericordia, que es dejarnos el sacramento de la reconciliación para el perdón de los pecados. Le dio poder y fuerza a los discípulos en este momento especialísimo. Era como un Pentecostés previo, porque sopla sobre ellos y derrama el Espíritu Santo y el poder para perdonar pecados. Entonces, aquella persona que diga: yo no necesito confesar mis pecados ante ningún hombre. Bueno, te invito a que leas este versículo, este capítulo 20, a partir del versículo 19, donde Jesús deja clarísimo el sacramento instituido y el poder que le da a sus apóstoles y a sus sucesores legítimos para perdonar pecados.
Entonces, si tú no necesitas a ir a confesarle tus pecados a nadie, ¿quién te los perdona? Tú dirás, no, me los perdona Dios directamente. ¿Cómo sabes? ¿Tienes evidencia? Porque nuestra evidencia es que el sacerdote nos absuelve en nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la voz del sacerdote la que nos confirma que Jesús está perdonándonos, porque Jesús le dejó ese encargo a sus apóstoles y obviamente a los sacerdotes que comparten ese mismo poder. Ese es un acto de misericordia, quitarnos los pecados. ¿Acaso no fue para eso que Jesús murió? ¿Para librarnos del poder y del peso del pecado y de la muerte? ¿Para poder abrirnos las puertas del cielo y compartir con nosotros su gloria en el cielo? Este acto de misericordia el Señor nos lo dejó y nosotros nos servimos de Él cada vez que tenemos necesidad de confesión, pero todos necesitamos misericordia. La necesitó Tomás siendo un apóstol. ¿Cuánto más tú y yo que vivimos en esta época tan incrédula? Quiero hacerme eco de estas palabras tomados del diario de Santa María Faustina Kowalska en el número 963. Dice María Faustina: oh, si el alma que sufre supiera cuánto Dios la ama, moriría de gozo y de exceso de felicidad. Un día conoceremos el valor del sufrimiento, pero entonces ya no podremos sufrir. El momento actual es nuestro. Esta mañana, durante la Santa Misa, vi a Jesús doliente. Su pasión se reflejó en mi cuerpo, aunque de modo invisible, pero no menos doloroso. Jesús me miró y dijo: las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de mi misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Fin de la cita. Leí el numeral 963, 64 y 65. Y me llama profundamente la atención cómo Jesús les dice que a pesar de su amarga pasión, las almas siguen muriendo y la última tabla de salvación es su misericordia. Tabla de salvación. Si no adoran mi misericordia, ¿por qué vamos a adorar la misericordia de Jesús? Porque su misericordia es su amor. Su amor es el mismo. Entonces no hay ninguna contradicción ni herejía en nada de esto. Es la última tabla de salvación que el Señor nos ofrece. ¿La vamos acaso a desperdiciar? ¿No vamos a aferrarnos a ella para poder estar con Él en el cielo, donde Él nos quiere a todos? Aprovechemos esta fiesta de la misericordia para darle gracias por este gesto que ha tenido, por esta última tabla de salvación, y para recordar que sin Jesús no podemos hacer nada. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús andamos perdidos y en la oscuridad. Démosle gracias por su infinita bondad y misericordia con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.